Entonces vamos a arrancar con la clase Bases Bioquímicas de la Endocrinología, clase 8. Esta es parte 1 de lo que llamamos hormonas esteroideas. Y hoy vamos a ver básicamente hormonas producidas por la corteza suprarrenal. Nos vamos a concentrar en aspectos generales y luego en los minerales corticoides. Así que bueno, este curso, organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales y ACRES, Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de la Salud. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Como decimos, el tema es hormonas esteroideas. Nosotros ya estudiamos que las hormonas básicamente tienen una estructura formada por proteínas o péptidos, pueden ser aminoácidos, y después están las de estructura lipídica, que son esteroideas. ¿A qué llamamos hormona esteroidea? Bueno, a toda aquella hormona que tiene como base molecular la estructura del colesterol. Esta es la estructura del colesterol, cada uno de estos números indica un carbono, no es para complicarse con esto, pero una estructura que tiene 27 carbonos, con algunas ramificaciones, y esta estructura clásica, que son 4 anillos, que se llama ciclopentano peridrofenantreno. Nombre difícil, pero bueno, que uno se acostumbra a decirlo porque lo lee muchas veces. Y se llama, todo compuesto esteroideo tiene esta estructura básica. Lo que va a cambiar son estas porciones, pero la estructura, digamos, de los anillos es la estructura básica. Entonces, así, dentro de las hormonas esteroideas vamos a tener 3 grupos principales. Aquellos que tienen 21 carbonos, donde esta cadena se cortó, 21 carbonos, los llamamos habitualmente pregnanos. Después tenemos, que son las estructuras características producidas en general por la corteza suprarrenal. Los mineralocorticoides y glucocorticoides tienen este formato. Después, con el mismo formato de hormona esteroidea, pero con la cadena más corta acá, de manera que quedan 19 carbonos, tenemos otro grupo que se conocen como androstanos, y donde están ubicadas las, como el nombre lo dice, androstano, los andrógenos básicamente. Y después tenemos otra estructura, también siempre de la hormona esteroidea, que son los estranos, que tienen 18 carbonos y que tiene el ciclopentano peridrofenantreno, pero se caracteriza básicamente porque tiene un anillo aromático acá en el primer carbono. Básicamente esos son los 3 grupos de hormonas que se diferencian básicamente en pequeñas partes, o lo que hay acá en el carbono 17, o lo que hay en el primer anillo. Entonces eso a modo de introducción. Son estructuras lipídicas, hidrofóbicas, habitualmente viajan unidos a proteínas transportadoras y tienen receptores intracelulares por su característica hidrofóbica originada de su propiedad, de su constitución lipídica. ¿Cómo funciona este sistema? El sistema de la hormona esteroidea pertenece a un sistema que tiene un eje hipotálamo-hipofisario, y la hipófisis está relacionado básicamente con 2 glándulas, que son las gónadas, ovario y testículo, y la corteza suprarrenal. Como ya venimos estudiando, hay lo que llamamos un eje hipotálamo-hipofisario gonadal. El hipotálamo genera una hormona liberadora de gonadotrofina, que al actuar sobre las células de la hipófisis puede liberar 2 hormonas básicamente proteicas, conocidas como LH y FSH, que actúan sobre ovario y testículo, donde estimulan la producción de otras hormonas, que son las que vamos a estudiar, hormonas esteroideas, los estrógenos, los andrógenos y la progesterona, que son los que actúan sobre tejidos blancos. Cuando el eje del hipotálamo hipofisario adrenal, el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina, eso estimula a las células corticotropas que produzcan ACTH o corticotropina, que actúa sobre la corteza suprarrenal, quien va a producir glucocorticoides y andrógenos básicamente, que actúan sobre los tejidos blancos. Y hay otro
grupo de hormonas esteroideas, que son los mineralocorticoides, que también son producidas por la corteza suprarrenal, por otro sector, por el sector glomerular, pero que tiene cierta independencia del eje hipotálamo hipoficiario y es estimulado básicamente por un sistema que se llama sistema RAS, renina angiotensina aldosterona, sistema renina angiotensina aldosterona, que es el que controla la liberación de estos mineralocorticoides, dentro de los cuales el más importante es la aldosterona, que actúa sobre los tejidos blancos. Entonces, esta es la constitución de los sistemas en sí, cómo trabajan, que vamos viendo a cada uno por separado. El colesterol tiene un rol tremendamente importante. Vamos a revisar algunas cosas sencillas del colesterol. El colesterol es una molécula que existe en nuestro organismo y que sintetizamos a partir de acetil-CoA. Acá hay una breve descripción, que no vamos a hacer mucho hincapié, pero digamos, nosotros el colesterol es una molécula que la podemos sintetizar, no es una molécula esencial. La sintetizamos a partir de acetil-CoA, que viene de los glúcidos, de los lípidos, de los aminoácidos. Ese colesterol puede ser utilizado dentro de nuestro organismo para varias cosas. Primero, desde el punto de vista estructural, se puede insertar en la membrana, modificando la fluidez de la membrana, es muy importante ese rol estructural. Después puede sufrir modificaciones generando una vitamina y sus derivados, que son la vitamina D, que va a generar hormonas relacionadas al metabolismo fosfocálcico, como estudiamos más adelante. Por otro lado, el colesterol también puede generar los ácidos biliares necesarios para la digestión de las grasas, producidos por el hígado, volcado con la bilis. Y después lo que nos interesa ahora, básicamente, pueden formar cortisol, que es el principal glucocorticoide, aldosterona, que es el principal mineralocorticoide, estradiol, que es el principal estrógeno, y testosterona es el principal, diríamos, andrógeno. Todo eso se sintetiza a partir de colesterol. Uno de los primeros compuestos que se forma es la progesterona, a partir de los cuales se derivan los otros. De la progesterona yo hago testosterona y luego estradiol, o hago aldosterona o hago cortisol. Entonces este es un esquema para tener una idea de cómo fluye el colesterol dentro de nuestro organismo y cuáles son las principales aplicaciones. El colesterol o tiene función de ácido biliario, o tiene función estructural, o tiene función hormonal. Se dirige hacia esos sitios. Muy bien. Lo que nos interesa básicamente es entonces este proceso que es la síntesis de las hormonas, que habitualmente se conoce como esteroideogénesis. Esteroideogénesis. Entonces nos vamos a situar en las células esteroideogénicas, que pueden ser células del testículo, básicamente la célula de Leydig, células del ovario, en células de la teca o de la granulosa, o en células de la corteza suprarrenal. Pero en todos pasa más o menos lo mismo y, como vimos, se necesita colesterol. Necesita colesterol. A ver si puedo cambiar esto. Se ve igual. Bueno, creo que es un poco mejor. Entonces, el colesterol a las células esteroideogénicas llega desde la sangre transportado por lipoproteínas de baja densidad, conocidas como LDL. La célula esteroideogénica reconoce a la LDL porque tiene un receptor para una proteína conocida como B100 y de esa manera lo capta. Luego, una vez que es captado, es esterificado por una enzima en el retículo endoplasmático, la acil-CoA, colesterol aciltransferasa, que le pone un ácido graso y lo transforma en lo que se llama un éster del colesterol, que actuaría como un reservorio. Y cuando sobre esta célula actúan algunas de las hormonas de la hipófisis, la LH, FSH o ACTH, al actuar sobre el receptor, se estimula por medio del AMP cíclico, o sea que LH, FSH y ACTH son receptores asociados a GS, se estimula la PKA, que estimula la captación de colesterol, la
transformación y transporte del colesterol al interior de la mitocondria, donde se forma pregnenolona, progesterona, se forman hormonas esteroides y se vuelcan al exterior. Y esa hormona, como yo dije, en el exterior, como son estructuras lipídicas, van unidas a proteínas que se conocen como EBP o proteínas de unión a esteroides. Están las siglas en inglés. Ese es el mecanismo básicamente de síntesis. Es decir, se capta el colesterol, se esterifica para guardarlo y si no después, a partir de ahí, se genera la pregnenolona, progesterona y las hormonas correspondientes. Todo esto regulado por la hipófisis. Muy bien. Entonces, nosotros dentro de las hormonas esteroideas tenemos básicamente, podría decir, 4 grupos. Los mineralocorticoides, los glucocorticoides, los andrógenos y los estrógenos. Y hoy nos vamos a centrar básicamente en los mineralocorticoides, pero vamos a dar una visión de las 4 síntesis para ver la dimensión de esto. Entonces, este es un esquema bastante sencillo y útil, no para estudiar, sino para tenerlo a mano cuando uno tiene que estudiar algo de hormonas esteroideas, porque realmente es muy difícil. Acá tenemos el colesterol, de donde parte todo. Y acá tenemos, al final de esta serie de reacciones, tenemos la aldosterona, que es un mineralocorticoide. Al final de estas reacciones tenemos el cortisol, que es un glucocorticoide. Y si de acá seguimos para acá, acá tenemos estas 2 hormonas, testosterona y dihidrotestosterona, que son los andrógenos. Y si seguimos acá abajo tenemos el estradiol, que es el principal estrógeno. Por supuesto que la estrona también es un estrógeno. Entonces diría, bueno, en esta zona tengo los estrógenos y si sigo la flecha sé cómo se va a formar, ¿no es cierto? Si sigo esta flecha para acá voy a los andrógenos, si sigo esta flecha acá para acá voy a los estrógenos, glucocorticoide y mineralocorticoide. Bueno, entonces, este es un esquema interesante para tener a mano, porque si no uno no entiende nada de esto. En general, las enzimas que catalizan las reacciones acá, la mayoría, si uno se fija, son hidroxilasas. 21 hidroxilasa, 11 hidroxilasa, 17 hidroxilasa. Van a ver que hay muchas hidroxilasas. Todas las hidroxilasas son enzimas que lo que hacen es poner oxidrilos y son, acá hay un esquema, son enzimas que utilizan NADPH, producida básicamente por la vía de las pentosas, por eso las células que generan esteroides en general tienen vía de las pentosas desarrollada para poder producir NADPH. Después la enzima tiene un grupo prostético que es el FAT, otras proteínas, y lo que hace básicamente es tomar un sustrato, tomar oxígeno y colocarle un oxidrilo. Cada vez que actúa una hidroxilasa, nosotros vamos a ver que en la estructura hay un oxidrilo más. Y lo que diferencia cada ruta son los tipos de hidroxilaciones. Por ejemplo, si yo sintetizo aldosterona, se le coloca un oxidrilo en el 21 y un oxidrilo en el 11 y un oxidrilo en el 18. No figura acá con ese nombre, pero tiene 3 oxidrilos básicamente, 21, 11 y 18. Mientras que si hago un glucocorticoide, se coloca un oxidrilo en el 17, acá, y luego en el 21. Entonces, 21, 11 y 18 va a generar un mineralocorticoide, 17 y 21 va a generar un glucocorticoide. Y después de ahí en adelante ya no hay más hidroxilaciones. Lo que ocurre de acá en adelante es que se cortan las cadenas, se aromatizan para formar las hormonas sexuales que estarían en toda esta zona. Si eso era complejo, obviamente esto es mucho más complejo, pero les recomiendo este cuadro, tenerlo a mano. Lo voy a subir como una imagen al grupo porque a mí me simplificó la vida tenerlo cada vez que tenía que estudiar
hormonas esteroides. Entonces, nosotros dijimos que arrancamos de los ésteres del colesterol, se le saca el ácido graso, se forma colesterol, luego por una enzima, no las voy a nombrar a todas, se forma pregnenolona, progesterona, 11-desoxicorticosterona, corticosterona, 18-hidroxicorticosterona y aldosterona. Esta es la vía de síntesis de lo que llamamos mineralocorticoides, que ocurre básicamente en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. ¿Por qué ocurre ahí? Y bueno, porque tiene las enzimas que están mencionadas acá. En cambio, estas enzimas no están en la zona fascicular. En la zona fascicular, ¿qué hay? 17-hidroxilasa, que permite que estas sustancias, pregnenolona y progesterona, se transformen en estos compuestos, y luego hay 21-hidroxilasa y 11-hidroxilasa que generan cortisol. Este camino es el que ocurre básicamente en la zona fascicular. Y a partir del cortisol se puede formar cortisona, que es un isómero menos activo que ocurre básicamente en los tejidos. Si no existe 21-hidroxilasa, pero existe la enzima 17-20-liasa, los compuestos, una vez que llegan acá, si no hay 21-hidroxilasa, no pueden seguir para acá abajo. Pero si hay 17-20-liasa, los compuestos se transforman en dehidroepiandrosterona y androstenediona, que son los andrógenos que se forman en la zona reticular de la corteza suprarrenal. Entonces, zona glomerular de la corteza, zona fascicular de la corteza, zona reticular de la corteza. Ya, siempre hablando de la corteza suprarrenal. Entonces, lo que nos vamos a centrar hoy es en esto. Yo creo que este tema es el más difícil en lo que son los aspectos químicos, pero teniendo el cuadro le puede simplificar la vida ahora para el curso y luego para la profesión, porque si no es difícil de entenderlo. Vamos a ver acá, ahora un poco más en detalle, el mecanismo de síntesis de la aldosterona, que es lo que nos interesa básicamente hoy. Entonces, como dijimos, en el primer paso, a los ésteres del colesterol que tiene acá en el oxidrilo un ácido graso, se le saca el ácido graso con una enzima que es la colesterol esterasa. Rompe el enlace éster y genera colesterol. Luego la enzima 20-22-desmolasa lo que hace es romper un enlace a esta altura, dejando acá solo 2 carbonos, y genera un compuesto que se llama pregnenolona, que se oxida y se isomeriza por una enzima 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa y una isomerasa, que es la 4,5-isomerasa, que genera este compuesto que a simple vista es bastante parecido, lo único que al perder hidrógeno acá que había oxidrilo ahora no lo hay, y se forma la progesterona, que hasta ahí es la vía de síntesis que ocurre después en el cuerpo lúteo una vez que se produce la ovulación. Ahora, si este proceso está ocurriendo en la zona glomerular, hay una enzima que es la 21-hidroxilasa, que le coloca un oxidrilo justamente acá, en la posición 21, y genera lo que se conoce como 11-desoxicorticosterona, que tiene alguna actividad de mineralocorticoides y es capaz de modificar o regular ciertas partes del metabolismo mineral. Luego se hidroxila acá en la posición 11 con la 11-hidroxilasa, se forma corticosterona, y luego se produce una oxidación acá en el carbono 18 con una enzima que es la corticosteroide metiloxidasa, también conocida como 18-hidroxilasa. Se forma 18-hidroxicorticosterona, y luego deshidrogenando el oxidrilo del carbono 18 se genera un grupo aldehído acá y genera la aldosterona, que es una enzima con capacidad, una molécula con actividad hormonal mineralocorticoide, más potente que esta otra acá. Pero estas dos tienen ese mecanismo, y esta también, las que están en rojo. Como siempre, estas hormonas tienen un mecanismo de inactivación. ¿Cómo se inactivan? Bueno, lo que se produce acá es una reducción, acá hay un doble enlace, se produce una reducción,
se conjuga con ácido glucurónico, dándole solubilidad, y al conjugarla con ácido glucurónico se excreta por orina, porque ahora va a ser soluble, o también se puede excretar obviamente por bilis y al intestino y se excrete por heces. Entonces este es el mecanismo de síntesis de la aldosterona. Vamos a ver un poco de patologías asociadas a déficit enzimáticos de esta hormona. Básicamente voy a mencionar dos y vamos a analizarlas cómo funcionan. Vamos a empezar por este que es más fácil. Dice el déficit de corticosteroide metiloxidasa. Esta enzima tiene un gen defectuoso que produce un déficit de esta enzima. Si se produce un déficit de esta enzima, como ya ustedes vienen razonando, en otros casos, al estar frenada esta vía, las reacciones van a ocurrir hasta acá, por lo tanto todos estos compuestos se van a acumular y voy a tener un déficit de aldosterona. El tratamiento, como siempre decimos, si el déficit está acá, yo para tratar esto tengo que administrar algo que esté posterior a esto. Entonces dice, bueno, si en esta circunstancia yo administrar aldosterona, solucionaría parcialmente el problema, no totalmente, porque cuando yo administro una hormona de manera externa no tengo el mecanismo regulatorio, ¿no es cierto? Yo estoy administrando y no sé si estoy administrando mucho o poco, entonces bueno, un poco de prueba y error o administrar más o menos en función de los síntomas que eso genera. Entonces ese es el déficit mineral de corticosteroide metiloxidasa, digamos que es el más fácil de razonar. Si esto está bloqueado, todo esto se va a acumular, entonces también es probable que la pregnenolona se derive por este mecanismo y termine generando cortisol. O sea que un déficit de esta enzima que va a generar un déficit de mineralocorticoides puede ir acompañado de un aumento de los glucocorticoides y sus acciones, que vamos a estudiar en la clase siguiente. Otro mucho más interesante es el que se conoce como hiperplasia adrenal. La hiperplasia adrenal no es mucho más interesante, es un déficit de esta enzima de la 11-hidroxilasa que hace exactamente lo mismo, que ocurre más o menos con esto, que va a llevar a déficit de aldosterona. Al haber déficit de aldosterona, obviamente, además de acumularse esta sustancia y faltar esta, lo que falta es la retroalimentación negativa. Por lo tanto, todo esto sigue estando estimulado y por eso puede generar una hiperplasia adrenal. O sea, no tengo la hormona, pero tengo el eje hipotálamo hipoficiario activado y lo que tengo es un continuo estímulo a la corteza suprarrenal. Más o menos similar a lo que vimos con las hormonas tiroideas. Cuando hay pocas hormonas tiroideas, hay muchas hormonas estimulantes de tiroides porque no hay una retroalimentación. Y el que es más llamativo es este acá, que se conoce como hiperaldosteronismo adrenal. Esta es una hiperfunción, se genera elevada cantidad de aldosterona. ¿Y a qué se debe? Se debe a que el gen que codifica esta enzima, que se llama CYP11B2, que es una 11-hidroxilasa. Las hidroxilasas siempre se dan cuando se abrevian con las letras CYP, porque vienen del citocromo P450. En condiciones normales, esta CYP11B2 tiene un gen con la información y un promotor. En algunas patologías se fusiona el promotor de esta CYP, que es la enzima que genera glucocorticoides y que responde a ACTH, que es la adrenocorticotropina. Entonces, si yo tengo un gen que se fusionó el promotor de esto con la información genética del CYP21.2, voy a tener un gen que va a responder a ACTH. Entonces, ¿qué ocurre? Al haber ACTH, si aumenta la cantidad de ACTH, esta enzima va a estar alterada, va a estar estimulada y se va a formar mucho aldosterona.
Recuerden que la aldosterona no respondía justamente a ACTH, sino que era regulada por el sistema renina-angiotensina que va el que va a presentar Mercedes ahora a continuación. Entonces es una enfermedad interesante, son enfermedades que se van conociendo en los últimos años con el avance de la biología molecular que permite hacer un estudio genético muy detallado. O sea, todo esto es controlado por el sistema renina-angiotensina, pero si se produjo la fusión con un gen que responde a ACTH, entonces todo esto acá va a estar, además del renina-angiotensina, controlado por el eje hipotálamo hipoficiario, que no es lo común para este sistema. Entonces, bueno, y esto es todo por acá. Yo lo hice obviamente sencillo, mostrando las cosas fundamentales, el tema es mucho más complejo, pero lo que vamos a ver ahora es este sistema, cómo se regula y cómo se relaciona con la presión sanguínea, que creo que es la parte más importante para un estudiante de medicina. Bueno, buen día, me presento. Soy Mercedes Valero, estudiante de quinto año. Si les surge alguna duda la pueden escribir en el chat y la respondemos al final. Y bueno, como dijo el profe, vamos a ver un tema muy importante, que es el control de la secreción y acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema desempeña un papel fundamental en la homeostasis del sodio, del volumen sanguíneo y de la presión arterial. Bueno, la disminución de la concentración de sodio plasmático, la disminución del volumen extracelular y la presión sanguínea aumentan la síntesis de la enzima renina por células del aparato yuxtaglomerular renal, y esta enzima va a catalizar la transformación del angiotensinógeno, que es una proteína de origen hepático, en angiotensina 1, que es un oleopéptido que a su vez, por la enzima convertidora de angiotensina, origina angiotensina 2, que es el principio fundamentalmente activo de todo el sistema y es uno de los más potentes vasoconstrictores del cuerpo humano. Bueno, tiene diversas funciones. Por un lado, vemos acá que estimula los receptores de angiotensina 2 tipo 1, que por medio de fosfolipasa C y calcio estimulan la liberación de aldosterona por células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal. También aumenta la contracción del músculo liso vascular, también por vía fosfolipasa C y calcio. Este último efecto, que es la vasoconstricción, va a producir un aumento de la presión arterial por aumento de la resistencia periférica y se opondría al estímulo que desencadenó el sistema. Por otro lado, la aldosterona va a actuar sobre receptores intracelulares del túbulo contorneado distal en riñón, aumentando la reabsorción de sodio a través del aumento de la expresión de canales de sodio y el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. La reabsorción de sodio contrarresta la disminución de este catión que había actuado como activador del sistema. También la aldosterona puede ser estimulada en su secreción por hiperpotasemia. Por eso, otra acción a nivel renal va a consistir en aumentar la excreción del potasio por orina. Volviendo a la angiotensina 2, también va a actuar en la liberación de la hormona antiurética o vasopresina, que bueno, vieron en clases anteriores, tenía acción a nivel de los túbulos renales, aumentando la reabsorción de agua y oponiéndose a la disminución del volumen del líquido extracelular. Este mecanismo lo realizaba a través de receptores asociados a proteína GS con aumento del AMP cíclico. Y también va a actuar sobre receptores a nivel del músculo liso vascular, produciendo vasoconstricción y elevando la presión arterial, y asociados también a proteína GQ por medio de fosfolipasa C y calcio.
Bueno, en resumen, la angiotensina 2 va a inhibir la liberación de renina a través de feedback inhibitorio. Acá vemos la enzima convertidora de angiotensina que inactiva a este mediador, conocido como bradiquinina, que es un potente vasodilatador que estimula la caída de la presión arterial. Esto vamos a recordarlo para cuando veamos más adelante un efecto adverso de un fármaco. Antes de pasar al siguiente tema, les quería comentar un detalle interesante. En muchos textos vamos a leer que la ECA se conoce como enzima convertidora de angiotensina pulmonar, pero en realidad es ubicua. Se encuentra en todos los capilares endoteliales de nuestro organismo. Y bueno, los pulmones, al tener muchísimos, por la función que cumplen, que es la hematosis, expresa mucho la enzima, pero adjunté este gráfico de una base de datos para que veamos que también se expresa mucho, por ejemplo, en yeyuno, ilion, entre otros. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los fármacos antihipertensivos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema hipertensor. Entonces, en casos de hipertensión arterial, para el tratamiento farmacológico vamos a utilizar fármacos que depriman este sistema. Existen principalmente dos grandes familias. Por un lado tenemos los priles o inhibidores competitivos de la enzima convertidora de angiotensina, que generalmente son de primera elección. Acá podemos ver su estructura básica, suelen terminar su nombre con pril y van a cambiar según qué grupo se adicione en este sector de la molécula, el grupo R. Si tenemos adicionado dos metilos del grupo sulfidrilo, vamos a tener el captopril. En cambio, si tenemos adicionada esta estructura más compleja que posee un anillo aromático con uniones ésteres, tenemos el enalapril, que es una prodroga que se administra una vez al día por vía oral y sufre metabolización hepática, generando enalaprilat. Es un compuesto más soluble o hidrofílico, por ende, va a estar más disuelto en plasma y va a ser más activo. Se produce por una enzima esterasa que rompe este enlace, generando esta molécula más sencilla. Bueno, acá les menciono un efecto adverso frecuente del anapril, que predomina sobre todo en mujeres, es la tos seca, que va relacionado con lo que mencionamos de que la enzima convertida en angiotensina inactivaba la bradiquinina. Entonces, cuando se inhibe la ECA, se inhibe la inhibición. Se van a elevar los niveles de bradiquinina, la citosina con potente efecto vasodilatador, que puede dar un aumento de la permeabilidad vascular, provocando acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, generando así el reflejo de la tos. También puede dar otro efecto adverso como el angioedema, que se da por el mismo mecanismo fisiopatológico. En estos casos suspendemos el uso de priles y cambiamos por otra familia, como puede ser, por ejemplo, los sartanes, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 tipo 1. Acá tenemos la estructura básica que tiene dos anillos aromáticos unidos entre sí con un nitrógeno y el grupo R. Suelen terminar su terminación en sartán y si se adiciona esta estructura más compleja, tenemos el losartán. Podemos ver que a un anillo aromático se le unió otro anillo con varios nitrógenos, átomos de nitrógenos, y a este se le unió un imidazol con una cadena carbonada. Bueno, acá tenemos un esquema que resume lo que vimos anteriormente. Podemos ver los fármacos. Acá tenemos los inhibidores de la ECA, que al inhibir esta enzima va a producir una disminución de angiotensina 2 y por ende va a disminuir la aldosterona, entonces no se va a reabsorber sodio,
no se va a excretar potasio, no se va a retener agua y por otro lado, no se va a producir el proceso de vasoconstricción. Todos estos mecanismos van a llevar a la disminución de la presión arterial. También tenemos los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, tanto a nivel del músculo lisovascular como de la glándula suprarrenal corteza zona glomerular, que no van a dejar que la angiotensina 2 se una, por ende se van a producir los mismos efectos que ya vimos, disminuyendo la presión arterial. Bueno, en esta diapositiva podemos ver que hay otros fármacos para el tratamiento de la hipertensión, dado que hay una amplia variedad en el mercado, ya que la industria farmacéutica invierte mucho dinero, dada la gran prevalencia de la hipertensión, y bueno, además, al ser una enfermedad crónica, los pacientes deben consumir de por vida los medicamentos. Tenemos los antagonistas de los canales de calcio, que disminuyen la resistencia periférica mediante el bloqueo de la vasoconstricción y de la contracción cardíaca. Los bloqueadores de los receptores de aldosterona son diuréticos ahorradores de potasio. Los beta bloqueantes bloquean las acciones betas del sistema simpático, como el aumento de la frecuencia cardíaca o de la contractilidad cardíaca. Y las tiazidas o diuréticos de asa, que bueno, ambos son diuréticos perdedores de potasio, disminuyen la volemia al estimular la diuresis y estas mediante la inhibición de la reabsorción de cloruro de sodio a nivel del túbulo distal, las tiazidas, y estos, los diuréticos de asa, a través de la inhibición de la reabsorción de sodio a nivel del asa de Henle. Esto en el cursado de clínica lo van a ver en profundidad. Bueno, dato informativo, existen contraindicaciones totales o relativas para cada clase de fármaco, hay que evaluar cada caso particular. Algunas entidades requieren el uso preferente de algunos fármacos, ahí menciono unos ejemplos, por ejemplo, diabetes, se prefiere un IECA o un ARA2, en cambio en pacientes que sufren migraña vamos a preferir darle un beta bloqueante. Y también se prefiere el uso de una combinación de dos fármacos en lugar de dar dosis máximas de uno solo. Bueno, debemos recordar que a todos los pacientes debemos eh, recomendarles cambios en el estilo de vida, que sería el tratamiento no farmacológico de la hipertensión. Podemos mencionar el cese de hábito tabáquico, el descenso de peso y mantenimiento del mismo, el ejercicio físico, al menos 30 minutos diarios, disminuir el consumo de sal, menor a 6 gramos día, aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuir el consumo de grasas saturadas y alcohol, y también relajarse. Bueno, el último tema que vamos a ver hoy es el péptido natriurético atrial, que también se lo conoce como hormona o factor natriurético atrial. No pertenece al grupo de hormonas esteroideas, pero bueno, por su relación con la regulación de la natremia y de la presión arterial es visto en esta clase. Está conformado por 28 aminoácidos, de los cuales se encuentran dos cisteínas en la posición 6 y 23, formando un puente disulfuro. Se origina a partir de un precursor conocido como prepro péptido natriurético atrial, que da origen a otros dos péptidos, como el péptido señal y un propéptido. El precursor es procesado por la enzima corin, una endopeptidasa. Esto se da en mayores cantidades a nivel auricular, por eso su nombre atrial, pero también se da en los ventrículos, en determinadas regiones del sistema nervioso central. Es degradado por la enzima neprilicina, que se expresa en la membrana de ciertos órganos como duodeno, riñón, pulmón. Ahora vamos a ver las funciones, cómo se libera ante un aumento de la presión arterial y el consecuente estiramiento de las fibras cardíacas.
la hipernatremia o la estimulación simpática a través de receptores beta adrenérgicos cumple las funciones de promover la diuresis, la natriuresis y el descenso de la presión arterial, a través de una diversa combinación de acciones que bloquean la producción y efectos del sistema renina-angiotensina, vasopresina y otras sustancias vasopresoras. También tiene adicionalmente acción vasodilatadora por inhibir la contractilidad del músculo liso vascular. En esta diapositiva completamos el esquema con las funciones. Vemos que hay un receptor a nivel de la zona glomerular de la corteza suprarrenal que, al unirse el péptido, va a aumentar la excreción de sodio, inhibiendo su reabsorción a nivel del túbulo renal, conduciendo al descenso de la presión arterial. Y acá vemos, por otro lado, la inhibición de la vasoconstricción, generando vasodilatación, ayudando también al descenso de la presión arterial. Bueno, gracias por su atención, espero que les haya servido.